Buenos días, hermano Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Es un gusto para mí esta mañana tenerlo aquí y poder conocer de su vida y de cómo el poder de Dios ha obrado en su vida y ha sido una bendición el que usted haya conocido a Dios y haya permitido que el Evangelio de Dios haya transformado su vida. Vamos a orar para tener una conversación donde podamos ver un testimonio de parte suya. Oremos. Padre, esta mañana pedimos de su misericordia y también le agradecemos por todo lo bueno que es con nosotros. Que en este momento usted esté aquí con nosotros para darle gracias por todo lo bueno que es con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi estimado hermano, quisiera preguntarle, ¿cuándo es que usted nació y dónde es que usted nació? Bien, sí, hermano, yo nací un 7 de diciembre de 1989. Nací en Santo Tomás de San Salvador. En Santo Tomás, o sea que usted es originario de Santo Tomás. Así es, de Santo Tomás. Un 7 de diciembre, dice. Un 7 de diciembre de 1989. 89, es del año 89. Y cuénteme cómo era su familia, cuántos hermanos tuvo, o su infancia. Sí, bien, mi papá, mi mamá fuimos cuatro hermanos, pero es bien como le dijera, la vida de nosotros como niños, bueno, en mi caso fue una vida se puede decir, de sentimientos encontrados desde niño. Yo cuando tenía la edad de quiero ver, bueno, hay un hermano que es primero que yo, él me llevaba 2 años de edad, mayor que mí. Entonces, hasta la edad que yo me acuerdo, yo tenía 5 años de edad, y solo éramos los dos solitos. Jugábamos juntos, íbamos al río, estudiábamos juntos y todo, pero dadas las circunstancias de la vida, en cierta ocasión se cayó un árbol de amate donde vivíamos. Veníamos nosotros con mi hermano de bañar del río y habían otros niños allí más mayores y le dijeron que tocara el alambre de luz. Entonces él allí falleció a través de la energía eléctrica. Entonces de allí vino otra hermana. Perdón, hermano, entonces cuando se da ese accidente prácticamente su hermano muere. ¿Cuántos años tenía? Mi hermano tenía 7 años de edad. Tenía 7 años de edad y usted tenía 5 años de edad. 5 años de edad. Fue un golpe duro, me imagino, al ver que perdió usted a su hermano. Fue un golpe bastante duro porque nosotros éramos solitos los dos. Juntos íbamos a la escuela, jugábamos juntos e incluso dormíamos juntos. Entonces, de ahí cuando fue la muerte de mi hermano, fue como que para mí como una separación, que yo me sentía totalmente en el abandono. Estaba mi mamá, estaba mi papá, la maestra con que estudiábamos, ella siempre, todos los días llegaba, pero en realidad no llena el vacío. Sentía la pérdida de la compañía de mi hermano. Difícil, ¿verdad? Ahí empezó a crecer, entra la adolescencia. Allí empecé a crecer, empecé a ya, como dijera, rebuscarme ya por mi propio medio, prácticamente, porque de allí vino mi hermana, menor que mí, mi otro hermano más menor que mí, que como ellos eran menores, yo ya no sentía la misma como confianza o que jugábamos juntos, pues porque ellos ya jugaban juntos, yo ya jugaba, pero ya con otros niños ya más grandes, ya otros tipos de juegos, que ya de niño más chiquito ya uno no mucho le agrada. Muy bien. Y ya cuando usted entra a la juventud, que ya es un joven, ¿qué hace? Fíjese que a la edad de 11 años
yo ya no quise ir a estudiar. Ya entra uno como joven, ya le entra como un capricho a uno. Entonces, el último año que yo hice en la escuela fue quinto grado. Entonces ya fue todo rebeldía. Los profesores me mandaban a hacer algo, yo no entraba ni a clase, yo me quedaba jugando fútbol. Ellos me andaban buscando, yo los vigilaba que por un lado entraban y yo por otro lado me corría. Entra esa rebeldía en mí, a tal punto que yo le dije a mi mamá, mire, yo ya no voy a estudiar, ya no quiero estudiar, yo mejor voy a trabajar. Empecé a aprender oficio. Gracias a Dios aprendí oficio, pero de allí cuando uno se mezcla con otras personas ya más adultas que uno, ya le empiezan a inculcar a uno sobre el pecado prácticamente. La maldad, los vicios. No, correcto, entonces allí fue donde yo empecé a relacionarme con gente que le gustaba tomar, fumar, ya en vicio, y fue que a mí me agarraban como mandadero, a mí me mandaban, mira, en un costal, anda a traerte tantas cervezas, tanto aquí. Entonces allí fue que yo empecé, me empezó a gustar el ambiente de ellos. Y de allí ya mi vida cambió porque empecé yo también a probar lo que son cervezas, cigarros. Y en realidad pues uno el pecado lo llama bueno, le empieza a gustar. Y allí todo cambió en mi vida porque ya me empezó a gustar. Cada vez que yo me pagaban, yo ya no invertía, ya no pensaba en comprar ropa, zapatos, lo otro, sino que ya pensaba lo primero en ir a gastármelo en dinero, en servicio. En licor. Correcto. Y empieza entonces, me imagino, a aumentar esa adicción, ese vicio, hasta que se vuelve incontrolable. Empieza a aumentar todo, hasta que llega un punto en el cual el sueldo que uno gana ya no alcanza, porque uno se lo gasta. En realidad, hermano, no es que uno se lo gaste todo en el vicio, sino que ya uno ya descontrolado, ya perdido en el vicio, ya vienen otros y le roban el dinero a uno, y ya es así como uno se queda sin nada. Cuando uno reacciona, ya uno ya no tiene ni un 5 en la bolsa. ¿Y hasta qué nivel llegó con el vicio del alcohol? Llegué a un punto, mi hermano, que ya no lo podía controlar. No me quedaba durmiendo en la calle como los bolitos, porque se quedan allá y andan, que ya no trabajan. Yo todos los días trabajaba, pero sí iba a trabajar todos los días en la mañana, pero yo en la tarde, todos los días en la tarde, yo me pasaba quedando en la cantina. Llegaba a mi casa hasta como a las 10 de la noche, pero sí, todos los días tomaba. Ya sentía yo que el alcohol, una necesidad como en mi cuerpo, como la necesidad de tomar agua. Así sentía yo la necesidad del alcohol, y pues empecé a ver que yo veía que me estaba afectando, pero como uno metido en el vicio, uno no lo ve como No algo. se da cuenta de que el vicio lo está arruinando. Correcto, uno no se da cuenta, sino que uno solo quiere saciar el vacío que uno siente. Esa adicción que La ha adicción, generado. correcto. Y cuando, bueno, ese vicio entonces se le hace ya incontrolable y ya usted está sujeto a ese vicio, ya es un joven adulto. ¿Cómo es que viene aquí a estos lugares de San Salvador, mexicanos? Sí, fíjese que vine por estos lugares por medio del trabajo. Yo fui a trabajar en una empresa siempre de carpintería. Me encuentro allí unos amigos y me dicen que un amigo de ellos que tenía un taller en su casa y me dijo que tenía unos muebles, que estaba trabajando para el Super Selecto y que no tenía quien se pintara esos muebles, quien le diera acabar. Viene y me dice que si le podía ayudar yo fines de semana. Sí, está bien, le digo. Primeramente los muebles los tenía en Soyapango. De allí no tenía espacio en su casa porque los muebles eran
grande, se les trajo para acá donde otro amigo. Y empezamos a trabajar, los terminamos. Y ese amigo de donde los trajo tenía, tenía sus hijas, sus sobrinos. Y por medio del trabajo empezamos a platicar con la sobrina de él. Y fue allí donde yo me fui quedando y ya me quedé aquí por él. Por estos lugares, sí. Muy bien. Y ahora que se queda de aquí, cuénteme, hermano Daniel, ¿cómo es que conoce el Evangelio? ¿Cómo es que Dios lo alcanza y lo saca de ese mundo de adicción al alcohol, al cigarro? Sí, hermano, fíjese que cuando yo estoy metido ya en estos vicios, yo con mi esposa viví 10 años solo acompañado. Ella llegó a un punto en el cual ella en realidad ya no me aguantaba, porque todos los días yo llegaba tomado y quiera si o no, el olor que uno despide ofende. Ella me decía, mira, deja de tomar, busca a Dios. Y yo, en realidad, hermano, llegó un punto que yo llegué a blasfemar en contra de Dios, en el cual yo decía, a mí nadie me va a quitar este vicio, nadie me puede ayudar y yo aquí me voy a morir. Y cuando ella me decía, mira, ella era católica en ese entonces, y ella iba todos los 12 de diciembre, ella iba a la iglesia La Ceiba de Guadalupe. Entonces ella llevaba ofrendas de rosa y ella pedía porque yo se me quitara totalmente ese vicio. Entonces yo me burlaba de ella, yo le decía que no, que cómo era posible que le pidiera a alguien que no oía. Entonces yo le decía, a mí ni Dios me va a poder cambiar, le decía. Ella lloraba y me decía, ya vas a ver que Dios te va a cambiar. Que llegó un punto en el cual un amigo se entra a la iglesia. Él ya había sido adventista hace un tiempo atrás, pero tomábamos juntos. Viene, él entra a la iglesia y se pone un plan y dice, yo voy a dejar este vicio, pero el único que me puede ayudar es Dios. Incluso cuando él me dijo eso, dentro de mí surge una burla. Yo dije, ¿cómo va a creer que Dios me va a ayudar? Entonces, bien pasó. O sea que usted no creía, era escéptico usted. Yo en realidad no creía que Dios podía hacer el milagro. Viene él, empieza a ir a la iglesia y me empezó a visitar. Y yo le decía que no me visitara porque era por gusto. Pero él insistió. Al pasar tiempo de 2 meses, me invita a la iglesia. Y bueno, dije yo voy a ir por un compromiso, porque él me está invitando y me ha venido a traer a la casa. Pero antes de ir a la iglesia dije yo, no voy a llegar sobrio. Entonces, un sábado al mediodía, como a las 2 de la tarde me llama y me dice, voy a pasar por tu casa. Ok, está bien, le digo, pero antes yo me voy para una tienda y me acuerdo que me tomé 6 cervezas. Dije yo, vaya, a ver si voy a ir para que vean, dije yo, que no voy a cambiar. Empiezo a ir a la iglesia, fui 2 veces y después dejé de ir. Luego después empieza a visitarme un hermano de cerca de mi casa, es de los hermanos apellido Hernández. Empieza a visitarme, me llevó un disco de predicaciones del pastor Bullón. Y yo le dije, mira hermano, está perdiendo su tiempo, porque, no, aunque usted venga, me visite, yo no voy a cambiar. Viene el hermano y él insiste, ora conmigo, insiste. Llegó un tiempo que él entraba por un lado y yo salía por otro, pero había algo dentro de mí que me decía, lo que estás haciendo está mal. Mi esposa siempre me decía, mira, por educación recibirlo. Y es allí donde yo empiezo a recibirlo. Él me empieza a dar los mensajes. Yo le decía, mire, yo vengo bien noche de trabajar. Siempre yo llegaba tomado a las 10 de la noche, a las 11. Yo le decía, a las 11 vengo, a las 11 de la noche estaba allí el hermano. Y me empieza a dar el mensaje. Empiezo a sentir yo la necesidad de buscar a Dios.
y vengo, empecé a visitar la iglesia. Pero hasta allí yo No estaba en la disposición de hacerse no cristiano. estaba en la disposición de ser un cristiano. Yo seguí tomando, Llegó un punto en el cual una vez los amigos me invitan a tomar, vengo yo y les hago caso y me voy con ellos hasta Cojute. Hasta Cojutepec. En la madrugada, como a las 12 de la noche, llegamos donde los cheros de él, amigos de ellos que habían celebrado las fiestas patronales. Y me había dicho que allá había de todo, guaro, cerveza, todo lo que él dice. Vengo yo, me voy con él. Cuando yo estoy con ellos allí, se acercan dos pandilleros. A ellos los saludaron porque ya los conocían, pero a mí no me conocían. Solo se me quedó viendo uno y llamó a los otros a ver cómo es que parecían. Y me preguntaron de dónde era y yo no les quise decir de dónde era. Había uno que no se le miraba la cara, bien manchado. Entre todos ellos recuerdo que había un niño como de unos 11 años de edad y tenía una pistola en la mano y decía: matémoslo, yo lo voy a matar, matémoslo. Me enterraron quizás como unas 2 horas, que de dónde era, y al fin de tanto, en mi mente yo ya decidido, dije: bueno, ni modo, yo hasta aquí llegué. Usted sentía que ese era el último momento de su Era vida. el último momento de Que de ahí no salía vivo. Correcto. Entonces dije yo, bueno, hasta aquí llegué, ni modo, dije yo, ¿qué voy a hacer? Hasta aquí me tocó llegar y hasta aquí me tocó. Vengo yo y les empiezo a decir de dónde yo era, que era de aquí de la Santísima Trinidad. Entonces me preguntan ellos a quiénes conozco. Y yo les dije yo que no conocía a nadie, que yo de mi trabajo a mi casa. Y el único vicio que yo tenía era el que me gustaba tomar. Vienen ellos, yo no sé cómo estaban conectados ellos y investigan. Y oí que uno le dijo al otro: son hombres. Cuando yo oí esa expresión, sentí como que mi corazón volvió a mi puesto. Porque yo dije: si son de los mismos, entonces puede ser que no me vayan a matar, que sí me van a golpear algo, pero no me van a matar. Viene el que estaba manchado, que yo sentía porque tenía una pistola en la frente, y ese niñito estaba necio, que matémoslo. Me dice: mira, me dijo, no hay problema, aquí puedes estar con nosotros. Aquí hay, me dijo, de todo lo que vos querás tomar. Si querés guaro, hay guaro. Si querés cerveza, hay cerveza. De todo, si vos querés, lo que vos querás hay aquí. Pedí lo que vos querás. Y oí que le dijo al niñito que estaba necio: pongámoslo bolo y después lo matamos y lo tiramos a la barranca. ¿Usted oyó eso entonces? Yo oí eso. Todavía le dijo: mira, le dijo, había como un cerco de alambre, había un palo bien grueso, y le dijo: en el palo ese está, le dijo una expresión que no recuerdo, pero le mencionó que estaba otra pistola. La vas a traer y con esa lo vas a matar. Pues vengo yo, les dije que yo me gustaba tomar licor. Vienen ellos a ver de dónde sacan 2 botellas y empiezo a tomar. Yo tomaba y la medida que yo tenía era un vaso lleno. Pero allí empecé a tomar poquitito, solo para que ellos vean que yo estuviera tomando. Luego se descuidan y yo dije: voy a ir a orinar. En lo que yo me salí estaba una línea de carros afuera. En lo que yo me salí veo que nadie me estaba viendo y me voy corriendo hasta salir a la carretera. Cuando yo salgo a la carretera, yo sentí que había salido de la muerte. De la muerte. De la tumba. Sí. Y empiezo a caminar y me dan ray y llego al centro como a las 6 de la mañana quizás. Llego al centro
Y cuando yo llego al centro me encuentro otros amigos y yo digo, bueno, celebremos porque no me mataron. Y me voy con ese amigo a seguir tomando. Pero luego, después de eso, este hermano siempre me sigue visitando. Yo llegué un día domingo, recuerdo, yo ya en la tarde y él llegó. Y ya en mi mente, yo ya venía con eso en la mente, que Dios me había guardado, me había sacado de allí donde era la muerte. Y vengo yo, y esa noche que este hermano llega, nace en mí el deseo de visitar la iglesia, ya no porque él me invitó, sino porque ya yo... Dios había hecho ya la obra. Dios había hecho la obra. Empiezo a ir a la iglesia, empiezo a visitar la iglesia, y digo yo, bueno, ya hasta aquí, yo ya dejo este vicio y hasta aquí. Fue para un diciembre, me acuerdo yo que ese diciembre en la empresa donde yo trabajaba, hacían la fiesta de fin de año. La hicieron un 23 de diciembre, en donde ya había comida, lo que uno quisiera comer, uno comía, igual para tomar, lo que uno quisiera tomar. Ese día, bueno, no trabajábamos, sino que llegábamos a arreglar las cosas, barrer, hacer limpieza, porque allí se hacía el evento. Pues empezamos a comer, comimos, y todos con su cerveza en la mesa. Allí estaba la mía, pero yo no la tocaba, porque yo ya había dicho, ya no quiero tomar, y cabal ese diciembre yo había empezado, y como dice la mala expresión, haciéndole frente a ese deseo, porque el deseo a mí me llegaba, sentía el sabor de la cerveza en mi boca, pero yo no decía, ya no quiero tomar. Terminé de almorzar y todos los amigos me molestaban. Me decían, la mejor mula se está rajando, bueno, haciéndole burla. Vengo yo y les digo, yo ya había ido a ver todo lo que había de tomar y no había licor. Yo les digo, vaya, miren, si ustedes quieren que yo tome, tráiganme una botella de whisky. Vienen ellos, no sé cómo hacen, no sé, el diablo trabajando también. Le dicen al jefe que compre una botella, como a los 15 minutos ya estaba ahí la botella de whisky. Vaya, y vos tenés que servir porque vos las pediste. Vengo yo y yo sirvo todo y serví el mío también. En mi mente empieza a trabajar, ¿me lo tomo o no me lo tomo? Pero también decía yo, si yo me lo tomo, no me voy a quedar solo con ese trago, sino que yo voy a seguir, nos vamos a acabar esa botella y vamos a seguir. Vengo yo, termino de comer, me levanto, me voy para el baño y en el baño empiezo yo a reflexionar y digo yo, no, si yo no me voy de aquí, yo voy a tomar. Y yo ya no quiero tomar, yo ya había dispuesto en mi corazón ya no tomar el vicio. Vengo yo y lo mismo hago, me voy y fui a agarrar el bus, pero cuando yo me subí al bus, todavía volteo a ver para atrás y digo yo, con ganas de bajarme. Llevaba un sentimiento dentro de mi corazón que había dejado a mis amigos allá y que yo me había ido. Entonces, llegando yo al centro, todavía dije yo, pensando iba con esa lucha en regresarme o seguir para mi casa. Pero de allí dije yo, no, si ya me vine, yo tengo que irme para mi casa. Vengo yo, me voy para mi casa, llego a mi casa y mi esposa todavía admirada porque yo había llegado sobre y había llegado temprano a mi casa, llegué como a las 4 de la tarde. Contenta mi esposa y dije yo, no, dije yo, hasta aquí dejo de tomar. Gracias a Dios superé esa etapa. Dios me dio el poder. Pero empiezo a ir a la iglesia sin bautizarme. Empiezo a visitar los cultos de miércoles, sábados en la tarde, porque trabajaba hasta mediodía. Después de ese diciembre, como a los 6 meses, vuelvo a caer. Pero recuerdo yo que cuando yo me estaba tomando la primera cerveza, yo me la tomaba y yo decía que no estaba bien.
porque yo ya el Espíritu de Dios no lo dejaba en paz. ya estaba trabajando en mí. Entonces, recuerdo que me tomé como 3 cervezas y yo le dije a los amigos que estaban ahí, no, miren, yo me voy, tengo un compromiso. Y recuerdo que así fui a la iglesia ese sábado en la tarde. Cuando yo entré a la iglesia, yo sentía una gran vergüenza dentro de mí, sentía que toda la gente me quedaba viendo, sentía que me rechazaban. Y de allí dije yo, no, ya no, dije. Y es allí donde yo decido hablar con un anciano de la iglesia de Chancana. Y yo digo, mire, hablé con el pastor y yo le digo, mire, yo tengo el deseo de bautizar. Porque yo sentía que si yo no me bautizaba, yo iba a seguir como jugando con Dios y el compromiso que yo había adquirido. Entonces surge otro problema, que yo no era casado. Empiezan a hacer el movimiento y gracias a Dios nos casaron, nos bautizamos y seguí yendo a la iglesia, perseveré un año. Al año de ir a la iglesia, el diablo siempre trabajando en la vida de nosotros, me nombran como sublíder de PC. Empezamos a trabajar, íbamos a campaña. Me gustaba lo que a mí me motivó entrar a la iglesia es, una de las cosas es que a mí me gusta predicar. Y yo decía, cuando yo veía que pastores predicaban, yo decía, yo quiero predicar como ese pastor. Y eso es algo que a mí me motivó, pero cuando hicimos campañas por PC, cuando yo predicaba había gente que me felicitaba. Y yo sentía que entró como en el líder de la PC, entró como un celo, como algo, como no sé. Lo incomodó. Lo incomodó. Entonces él fue apartándome, fue dejándome de un lado, fue poniéndome mal en la iglesia. Y fue algo que yo dije, no, si yo voy a estar así, ¿qué estoy haciendo? Dejé de ir a la iglesia. Dejé de ir un año. Pero en ese año, no le voy a decir que yo empecé otra vez a andar en el mundo, sino que yo sentía el temor de Dios. Yo oraba todos los días, siempre estudiaba. El único error que yo tuve fue dejar de ir a la iglesia. Right. Luego, para pandemia, viene un pastor a hacer unas campañas a una casa donde no se reunía nadie, pero no sé cómo nació esa campaña en esa casa de una hermana. Y ver la iglesia que estaba cerrada, la iglesia de esta hermana. Yo trabajaba, ya tenía yo mi negocio propio. Bueno, el pastor me visita, pero antes de eso yo había visitado una iglesia de Granitos. Sentí el deseo de bautizarme, me bauticé, tal vez no porque yo había cometido errores grandes, sino porque en la Biblia encontramos y el pastor me explicó que uno tiene que lavar sus vestiduras nuevamente. Vengo yo, nace el deseo de bautizarme, me vuelvo a bautizar y gracias a Dios hasta el momento estamos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. De todo esto, hermano, no hay duda del poder de Dios, cómo le ayudó a vencer el vicio del alcohol, que poco a poco usted fue cayendo en ese mundo de adicción y obró en su corazón. No hay duda que Dios tiene poder y lo rescató de ese mundo y ahora usted es un hijo de Él esperando la venida de Jesús. Amén. Quiero preguntarle, hermano Daniel, ¿cuál es su mayor anhelo ahora que usted es cristiano? El mayor anhelo es, mi hermano, como yo le explicaba, en mí nació el deseo y lo que más me gusta es predicar y mi anhelo es, bueno, en primer lugar, esperar el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero para que esto suceda, tenemos que predicar este evangelio. Y ese es mi gran deseo, poder predicarlo abiertamente. Predicarlo. Muy bien. ¿Qué mensaje le daría usted a las personas para cerrar esta entrevista? Pues que Dios es grande. Que Dios es grande, maravilloso. A pesar que uno duda, porque
yo dudé, yo dudaba, yo decía que mi Dios me iba a cambiar. Pero sí, después durante el proceso yo me doy cuenta que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y el propósito es que Dios quiere que todos nos salvemos. Dios quiere llevarnos a una vida eterna, no quiere que nadie se pierda. Pero para eso mi consejo es que debemos de confiar en Dios. Y que solo confiar en Dios y Dios hace lo demás. Dios cambia vidas aún las que uno piensa que no va a cambiar. Pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Dios tiene el poder para cambiar lo que uno menos piensa. Muy bien. Muchas gracias, hermano Daniel, por haberme dado estos minutos de conocer su vida y de cómo el poder de Dios no ha perdido eficacia y cómo obró en su corazón. Así es que le agradezco mucho y que Dios le bendiga. Amén. Y que nos veamos muy pronto en el reino de los cielos. Amén, primeramente Dios.